Bueno, buenas tardes a todos, a todas los quienes están participando de este foro. En nombre de la Escuela de Posgrado, quisiera agradecer a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a la Dirección de Extensión, que nos han apoyado para organizar esta actividad, que se titula El Proyecto en Arquitectura de Hospitales y de la Salud. Esta actividad se realiza en el marco de lo que va a ser el nuevo diploma de evaluación y administración de proyectos de arquitectura de la salud, que se va a impartir por la Escuela de Posgrado de nuestra facultad. Y en este espacio, hoy día se espera que se va a tratar de exponer un tema muy relevante que está en relación a la necesidad de pensar en la forma de producción arquitectónica y específicamente en las complejidades que los proyectos están asumiendo en la actualidad. Se trata de un proceso que se desarrolla tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y con una extensión temporal que aún se proyecta por lo menos en una década. Así que con esta invitación a tan interesante actividad, los dejo con Alicia Campos, la coordinadora del diploma en evaluación y administración de proyectos de la arquitectura de la salud, y los dejo invitados a poder participar de él. Profesora Campos. Bueno, en primer lugar, también me sumo a los saludos a la audiencia y a nuestros invitados. Y también el agradecimiento a las plataformas que nos posibilita la Facultad de Arquitectura a través de la Unidad de Extensión para hacer estas actividades que son bastante necesarias, interesantes y que nos ayudan a dar apertura a las actividades formativas que estamos haciendo, como son los diplomas. En esta ocasión tenemos como invitados para desarrollar este foro a dos profesionales del ámbito de la salud, que son la doctora Victoria Favre, que ella es médico cirujano, es especialista en el ámbito de de salud pública, en primer lugar, a través de una maestría de nuestra propia casa de estudio, y a través de la práctica ha participado en varios proyectos de arquitectura, asesorando desde el campo clínico. Como lo veníamos conversando antes de que comenzara esto, hay uno que tenemos en común que de cierta manera nos une, ¿cierto? Que es el Hospital San José, en el cual ella ha colaborado en la migración de las antiguas instalaciones a las nuevas instalaciones, y yo me quedé haciendo patrimonio en las antiguas instalaciones de ese complejo. También en la Clínica Bicentenario, ¿cierto? Asesoría de campo clínico, a los equipos de arquitectura y también a los procesos, podríamos decir, normativos y legales que posibilitan el funcionamiento de las edificaciones. Y hoy día está en un gran proyecto en la Clínica Las Lilas también, y hoy día en un gran proyecto que es la dirección del proyecto de arquitectura del Hospital Barros Luco Trudeau. Y además tenemos como nuestro invitado a el arquitecto Miguel Ángel Contreras, arquitecto de nuestra facultad, titulado, y que también tiene una vasta experiencia en arquitectura de la salud desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Su experiencia fue formada en el grupo, en la oficina de Murteño y Ravi, ¿cierto? Con algunos proyectos como La Florida, el Carmen, Chillán, y actualmente y la Clínica Indisa, y actualmente está desempeñándose como un arquitecto independiente en la arquitectura hospitalaria, ¿cierto? Dirigiendo sus propios proyectos, específicamente a cargo el de la Clínica Indisa Maipú. Entonces, también les quiero agradecer a ustedes por querer participar en esta actividad que, como ya Mónica nos decía, se llama el proyecto, ¿cierto? O hace énfasis en el proyecto en arquitectura de hospitales y de la salud,
y que, bueno, que hace énfasis, ¿cierto?, en este ámbito. No sé si quieren saludar a nuestra audiencia antes que comencemos ya con esta conversación. Victoria. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido muy interesante participar en el equipo del Diplomado de Arquitectura Hospitalaria, porque me ha permitido, en el fondo, formalizar y poder entregar y transmitir a estas alturas, yo creo, un poco ya larga experiencia en el ámbito de los proyectos. Me ha tocado la suerte, el privilegio de participar en algunos proyectos bastante importantes y de manera bastante, yo diría, como de manera única, ¿no? Fuimos casi el único hospital público, el San José, en su época, y trasladarlo, etcétera. Así que, además, el equipo que trabaja en el diplomado es un grupo muy, muy simpático, muy agradable, y siempre es un gusto hacer clase y trabajar los temas con ese grupo. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos a la invitación. Es interesante poder compartir la experiencia, principalmente las que está vinculado con el área de salud del área privada, que tiene cierto matices respecto a los proyectos de salud del área pública. Entonces, a veces es interesante compartir esas perspectivas, y agradezco esta oportunidad de estar con ustedes y tener estas visiones también de este interesante campo. Sí. Muchísimas gracias también a ustedes por estar en esta instancia. Bueno, yo quisiera partir poniendo como en marco nuestra conversación, que tiene que ver con el proyecto, ¿cierto? Y que tiene que ver con el proyecto, ya que desde el año 2009, ¿cierto?, en nuestro país se está experimentando un crecimiento del ámbito público, de la arquitectura de la salud proveniente del ámbito público, pero en el mundo privado tampoco nos hemos quedado como atrás, ¿cierto? Ha sido un fenómeno, podríamos decir, que se ha desarrollado tanto en lo público como en lo privado. Y que, si bien se plantea como en los objetivos estratégicos 2011-2020, también cada gobierno ha ido recogiendo así como el guante en relación a darle prioridad al proyecto de crecimiento de la red de hospitales y de tratar de mejorar y aumentar la cobertura de atenciones. Entonces, ya con más fuerza, podríamos decir, del 2011-12 en adelante, se ha producido este crecimiento en la red, que el mismo MinSal en el 2018 hace como una cuenta final en el periodo de Bachelet 2 y plantean como la necesidad de hacer una sistematización de la experiencia que efectivamente no se ha visto retrospectivamente. Por lo tanto, si bien la red como tal en su experiencia se ha extendido, la reflexión sobre el proyecto parece que es algo que efectivamente no tenemos tan sistematizado, ni tampoco se ha como capitalizado esa experiencia, considerando que somos probablemente uno de los países que ha crecido como con mayor énfasis en el área de la edificación pública. Por lo tanto, pensamos que hay mucho que decir y hay mucho que como conversar al respecto. Por otra parte, tampoco
hemos sido tan conscientes de los impactos que han tenido las edificaciones de la salud en los entornos urbanos que se instalan, ¿cierto? Llevando a unas elecciones de terrenos que se escogen por decisiones absolutamente discutibles muchas veces, ¿no? Entonces, allá hay un ámbito que también creo que es importante hacer énfasis, ¿cierto? ¿Qué pasa con la ciudad cuando instalamos un hospital? ¿Cuáles son las tensiones que se generan? ¿Cómo podemos ir discutiendo a quién tendríamos que integrar, ¿cierto? Como para tener una especie de proyección sobre estos ámbitos. Y por otra parte, también la proyección de nuestras edificaciones en relación a los últimos acontecimientos que ha experimentado la humanidad, que tienen que ver como con la pandemia, pero también con el cambio climático, ¿cierto? Y una realidad que se esperaba que viniera en unos cuantos años más y que se nos está haciendo inminente actualmente, que tiene que ver también con la aparición de unos marcos culturales que son distintos actualmente, ¿cierto? Hoy día el paradigma como biomédico está mucho más superado, podríamos decir que hace un tiempo, y las personas están empezando a entender que la salud es parte de un cotidiano, de un día a día, ¿no? Entonces hay ámbitos que probablemente desde el diseño no están considerados y que hoy día ya los tendremos que empezar a discutir, pero eso implica también la integración de nuevas especialidades, de nuevos profesionales, ¿cierto? Que probablemente no estaban considerados, etc. Yo me acuerdo, y revisando como este tema de los objetivos estratégicos del plan 2011-2018, aparecían como 3 objetivos estratégicos donde entraba la salud. Uno era el tema del terremoto, ¿cierto? Y lo dañada que había quedado la infraestructura en 2010 en adelante. El tema normativo y del envejecimiento natural de las edificaciones y cómo progresivamente habían quedado fuera de norma. Y después el tema de los avances tecnológicos y las nuevas normativas también que posibilitaban pensar en una arquitectura que estuviese mucho más actualizada. Y hay mucho de ello que se mantiene hasta la actualidad, pero hay otra, el tema, por ejemplo, de riesgo, el tema del envejecimiento natural. En tanto hoy día probablemente tenemos que estar pensando en lo que vamos a hacer cuando nuestros edificios ya estén construidos y las distintas escalas del proyecto, ¿verdad? Entonces, esos temas, ¿cierto?, son los que pretendemos como abordar en esta conversación, que la vamos a exponer desde una perspectiva menos expositiva y más coloquial con nuestros invitados para poder aprovechar mejor toda su experiencia y sus conocimientos. Y lo vamos a desarrollar en base a algunas preguntas o temáticas que se van a exponer para reflexión de ustedes, ¿ya? Entonces, la primera idea o tema que teníamos pensado trabajar es acerca de qué piensan ustedes de esta necesidad de revisar o dar un espacio de reflexión sobre el proyecto de arquitectura de hospitales hoy, tanto en el contexto público o en el privado. A ver, yo me sumo ahí a construir esa respuesta de alguna manera, que está bien abierta. Yo creo que es súper importante enfrentar las dos realidades de lo público-privado, porque uno viendo, digamos, ¿cierto? El ámbito privado nace de, si pudiéramos decirlo, de un mandante bastante genérico y la construcción de, digamos, de todo su sistema, por ejemplo, nace de un sistema de implementación de criterios generales, de diseño de altos tipos, obviamente implementado por un equipo profesional,
¿cierto? Por lo tanto, yo veo ahí que hay un tema que ya parte de una condición de diseño súper fuerte y estricta, que por lo demás es buena, digamos, y hay varios ámbitos buenos, pero he percibido, digamos, en los proyectos que he podido participar y ver de alguna manera de los proyectos públicos, que falta un cruce más sensitivo respecto a cómo entender el hospital o el conjunto clínico como un sistema. Y muchas veces estos criterios tienen que sobrevivir en el tiempo, digamos. Si entendemos que el hospital es un sistema en sí mismo, ¿cierto? Hay un grado muy importante que es la operación del hospital. Y a veces vemos que los costos operativos de los hospitales son bastante significativos respecto a la implementación que se le está pidiendo base, digamos, ¿cierto? Entonces, si bien eso nace obviamente por elevar el estándar, por generar elementos de alto rendimiento, ¿cierto? Que eso está bien, pero entendiendo que estos edificios públicos tienen otro sistema de administración, es algo que yo creo que es interesante poder abordar y confrontar. Desde el ámbito privado es al revés, digamos, el privado, por lo menos el mandante del cual he participado, se involucra intensamente en la gestión del proyecto, en el sentido de poder lograr una operatividad súper eficiente del proyecto a largo plazo. Y eso lo tienen muy claro y lo van optimizando. Entonces, hay sistemas a lo mejor que uno en el ámbito privado ha optimizado, teniendo resultados en el tiempo operativos interesantes de costo, sobre todo cuando se están tomando hoy día el ámbito de la sustentabilidad, ¿cierto? Y otros aspectos que hacen del hospital que más aún, ¿cierto? Tiene que ser eficiente, digamos, con la energía, con todo tipo de energía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es súper interesante generar una mesa más participativa del ámbito privado y público para poder, obviamente, aportarse en los dos campos, digamos, pues que yo creo que los dos ámbitos tienen harto que aportar en esa visión. Eso es lo que yo hoy día puedo interpretar, digamos, ¿cierto? Ya, muchísimas gracias. Victoria. Mira, yo creo que la visión del hospital como un sistema integrado ha ido cambiando en el tiempo, porque nosotros tenemos todo un proceso recorrido en nuestro país desde los años 2000. Yo diría que tenemos como etapas en que desde los años 2000 a los 2010 más o menos, no se pensó en sustituir o en reemplazar hospitales, sino que el enfoque fue como en ir reparando, mejorando infraestructura existente, aunque lo existente era del siglo XVIII. Muchos hospitales que teníamos eran del siglo XVIII. A partir de los años 2010, en donde yo ahí diría que el Hospital San José fue el primero de los primeros hospitales nuevos que se repuso. El Estado se puso esta meta del reemplazo de reponer 56 hospitales, lo cual si uno lo ve, es como una locura, porque la inversión es tremenda. Pero yo creo que ahí hemos dado un paso tremendo, grande, importante, en el que todos hemos ido aprendiendo y esto se ha ido desarrollando progresivamente, a la par del gran cambio tecnológico que ha requerido la medicina, ¿no? Y hemos ido diseñando y construyendo hospitales grandes, chicos, uno gigante, como yo encuentro que el Barro Luco, que es una cosa gigante, que inverosímil gracias, de presentar y de manejar, pero ha sido todo un proceso. Yo creo que lo interesante y que no podemos perder de vista es que los hospitales los construimos para los enfermos. O sea, esa es una cosa que a mí me parece esencial.
porque muchas veces parece que los hospitales los construyéramos para los médicos, para los especialistas, para la tecnología, para el desarrollo tecnológico, pero yo tengo experiencia también en el sector privado de muchos años, trabajé 15 años para la Cámara Chilena de Construcción. Eh, no nos podemos olvidar que los hospitales tienen que responder a los enfermos. Y desde ese punto de vista, todo lo que se haga adentro tiene que ser centrado en el paciente, independiente de lo que nos guste a los médicos, de lo que les guste a la enfermera o de lo que les guste a los arquitectos. Yo creo que les gusta mucho el arte y muchas veces yo peleo con los arquitectos porque el arte no va con la medicina necesariamente en muchas cosas, pero bueno, de eso se trata, de poder trabajar bien en equipo y de haber hecho compatible todas estas funcionalidades. Y yo creo que es el gran desafío, que cada vez los hospitales son más tecnológicos, que cada vez requerimos más desarrollo, nuevas técnicas, pero están los enfermos. Y eso para mí es central. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con ese énfasis que tú hiciste, ya como que te pasaste al tiro a la otra pregunta que yo tenía, o en la otra temática. No, pero está muy bien. Que tiene que ver con que efectivamente en esta nueva experiencia que nosotros como país hemos llevado, ¿cierto? El tema del proyecto en su desarrollo temporal ha pasado a ser algo un poco vivencial también, ¿cierto? En el sentido en que muchas veces excede o se escapa de las planificaciones que se han tenido inicialmente. Estoy pensando en todas aquellas como complejidades que se dan en las licitaciones y en los tiempos, y yo no sé si es algo que pasa también en el ámbito privado, ¿no? Y ahí como que quería introducir la otra temática que era, ¿cuáles piensan que son ustedes los aspectos más sensibles como en estas programaciones que tienen los proyectos y sus alteraciones, o su devenir más bien, en el acontecer del proyecto de arquitectura? A ver, te puedo decir de mi experiencia, digamos, y yo creo que del ámbito público pasa lo mismo. Bueno, entendiendo que todos estos proyectos son de larga construcción conceptual, ¿eh? Porque desde que se manifiesta una intención hasta poder ejecutar el proyecto como tal, pueden pasar fácilmente 5 años, no menos de 3. O sea, hay una construcción del tema muy amplia en el tiempo, porque aborda, claro, primero que nada, toda una visión, digamos, de construir el PMA, ¿cierto? Que es el programa médico arquitectónico, el que se quiere ejecutar y poner como en operación del proyecto, y después, bueno, va escalando en la medida con las especialidades, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, hay una cierta complejidad justamente en el tiempo de cómo tú vas involucrando toda esta cantidad de especialidades, cómo se va materializando todo esto, ¿cierto? Que uno llega fácilmente a veces con 30 especialidades, se puede abordar en el proyecto completo, o sea, de ese rango uno puede andar hablando de varias especialidades. Y yo creo que las complejidades pues prácticamente vienen en la obra, digamos, ¿cierto? Por mucho, me pasa que por mucho que uno proyectualmente quisiera abordar todos los aspectos, ¿cierto? Tratar, inclusive con la incorporación del BIM, que para el tema público es prácticamente una norma, ¿cierto? Así todo, está el margen, digamos, de que justamente hay un acomodamiento y a veces justamente ese acomodamiento y esa optimización se da justamente en la obra, ¿cierto? Entonces, a veces la complejidad está de cómo poner en marcha este tema en la obra, digamos, más que nada. Y obviamente en ese ámbito también hay especialidades que son bastante más sensibles por la envergadura que tienen ellos dentro de las mismas instalaciones. Entonces, no sé, es como
de multivisión, digamos, esta cosa, ¿cierto? De la complejidad que tiene. No sabría cómo decirte particularmente este es el problema, que lo que pasa es que cada proyecto tiene una singularidad. O sea, un proyecto puede tener un matiz de un problema X en el área de clima o dificultades porque tiene algo preexistente, etcétera. Entonces, cada proyecto en sí tiene una cierta característica que lo hace más o menos complejo. Entonces, yo te diría que es cómo abordar esta gran cantidad de especialidades, de cómo coordinarla y que efectivamente vayan con todo atado bien, digamos, hasta el momento de la licitación. Pero es complicado, digamos. Yo creo, y a mí en este caso, en el caso puntual de ahora, por ejemplo, les pongo un tema. En el proyecto que estoy viendo ahora, partió con una especialidad de clima determinada, ¿cierto? Hubo dentro del proyecto una revisión, se optimizaron algunos aspectos dentro de la misma ejecución del proyecto, pero después nos llegó el tema COVID. Y el tema COVID impactó bastante, y yo creo que para los proyectos que vienen va a impactar, puesto que empezó a elevar algunos estándares en el aspecto de la climatización. Surgieron algunas recomendaciones justamente por el tema del COVID, algunas renovaciones, etcétera, para algunos recintos, y eso el mandante haciéndose cargo de esa recomendación, porque perfectamente podría decir, no, ya este proyecto partió antes que eso y lo puede terminar con esa característica, pero no, haciéndose cargo de eso, porque ya este tema COVID o lo que venga ya es algo que se queda, ¿cierto? Por lo tanto, se tiene que hacer cargo de esa realidad. Cambió sustancialmente el proyecto de clima, imaginándote que de 2 salas de técnica pasaron a 4 y a 6 también. Entonces, eso es un impacto tremendo justamente para el desarrollo de la obra, sin perder el ritmo de la obra y llegar a tiempo. Entonces, pasan como esas situaciones, digamos, o sea, justamente, y que no dejan de ser complejas, tanto en el impacto económico y en el impacto, digamos, constructivo que tiene mientras se ejecuta la obra. Así que, por eso te digo yo que la realidad y las complejidades van muy de la mano de las cualidades de cada realidad de proyecto. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Sí, mira, yo comparto también esa visión porque me ha tocado distintas situaciones. Por ejemplo, a mí me tocó hacer completo el proyecto de Clínica Bicentenario, desde calcular la demanda, hacer la estimación de demanda y en base a esa demanda diseñar cuál iba a ser la oferta, luego ver la distribución de las camas, cuántas camas críticas íbamos a tener, cuántas de neo, etcétera, etcétera. Ese proyecto yo lo hice en el año 2006. Y luego, a partir de ahí, se licita, se hace una licitación privada, se la gana una empresa de arquitectura y yo empiezo a trabajar con ellos. Pero yo tenía en mente cómo quería que fuera la clínica. O sea, la tenía diseñada dentro de mi cabeza y el desafío para mí era que quedara y que quedara como yo me la imaginaba y como yo quería que quedara, digamos. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Quedó bastante cercana, eh, pa- con mucho sacrificio, pero la clínica se puso en funcionamiento el año 2011. Entonces, no tuvo prácticamente ninguna gran dificultad. Pasó el terremoto del 2010 y no tuvo problema. Frente a otro proyecto que estábamos trabajando, Red Salud tuvo en su momento 11 clínicas a lo largo del país y estaban todas bajo mi dirección técnica. Estábamos ampliando la clínica en Talca, una clínica en Talca. Y me acuerdo que ocurrió el terremoto y hubo que intervenir ese proyecto en términos de estructura, el grosor de los pilares y toda esa cosa
espantosa de cálculo, hubo que hacer y ahí reforzar, etcétera. Entonces, que claro, nosotros somos un país que tiene además cosas de la naturaleza, como que cuando no es maremoto es terremoto, cuando es una es otra. Entonces, como que uno tiene que estar preparado como para distintas situaciones, y eso hay que tenerlo presente. Y yo, otra cosa que yo diría desde el punto de vista clínico absoluto, es que las epidemias, las grandes pandemias vinieron para quedarse. Y está estimado que vamos a enfrentar una gran pandemia aproximadamente cada 5 años. Entonces, todo lo que tengamos que instalar, hay que tenerlo en consideración en términos de aislamientos, de materiales que sean desinfectables, de flujos de pacientes que tienen que cumplirse, de ser unidireccionales, evitar cruces, etcétera, etcétera. Bueno, eso el hospital, como yo digo en mis clases, es un organismo vivo. Y eso es lo más interesante que tiene, porque el hospital vive, cambia, se modifica, se adapta, sufre, se alegra, etcétera. Pero eso es lo entretenido que tiene, ¿no? El diseño y la construcción. Ahora, solo para terminar, yo creo que el tema de los hospitales, más que ser temas de gobiernos, como lamentablemente nosotros sufrimos muchos temas de gobiernos, tienen que ser temas de Estado. Nosotros, el hospital tiene que estar por encima de lo que sea una política de gobierno. Tienen que ser políticas públicas de Estado para poder trascender. Así es, y bueno, como lo hemos conversado varias veces y como lo conversamos también al principio de esta sesión, desde antes incluso del 2011 en adelante, aparece, ¿cierto?, siempre el tema del hospital en los discursos de promesa, ¿cierto?, de campaña de ir para adelante. Y muchas veces las presiones por cortar cinta también generan algunas afecciones algunas afecciones que impactan por mucho tiempo incluso. El funcionamiento de los hospitales al alterar los procesos de finalización, los procesos de puesta en marcha, etc. Entonces, claramente ahí hay una diferenciación que debería tenerse en consideración. Así es. Bueno, también al respecto de estos nuevos escenarios, y ya que lo estamos tomando dentro del ámbito del cambio climático, ¿cierto? Tú ya nos acabas de decir que teníamos que aprontarnos a estar pensando que cada 5 años nos va a venir una pandemia. Por lo tanto, tendríamos que estar atentos a nuevas complejidades en el proyecto, ¿cierto? Y los desafíos que se deberían asumir al respecto. Estoy pensando, por ejemplo, tanto en las nuevas especialidades que se van incorporando con mayor énfasis en los proyectos, pero también como en los desafíos de la sustentabilidad, ¿cierto? Porque hoy tenemos toda una discusión respecto de los recursos, ¿cierto? El tema del agua, que ya también lo hemos conversado algunas veces, y desde esa perspectiva también parece pertinente preguntarse cuáles deberían ser como las complejidades a las que nos deberíamos enfrentar o deberíamos tener ya en mente desde el proyecto, considerando que todavía tenemos crecimiento de la red, ¿cierto? O crecimiento en edificaciones de la salud.
Sí, pues falta harto todavía que implementar. Yo me sumo a las palabras del entendimiento del hospital como un organismo, como decía Victoria. Es bastante sí. Yo creo que uno de estos desafíos de los hospitales del diseño, que viendo la realidad justamente que tuvimos recién con la pandemia, es como el grado de flexibilidad que tienen los proyectos para adaptarse a nuevas circunstancias. Vimos de la experiencia privada de cómo algunas clínicas transformaron muy rápidamente, implementaron muy rápidamente camas, de camas UCI, etcétera, con cierta, o sea, con cierta rapidez, ¿cierto? Hay algunas más emblemáticas que otras, pero se implementó muy rápidamente eso. Yo creo que los hospitales también tienen que tener, o el, la proyección o el proyecto como tal, tener esa visión de flexibilidad. O sea, generalmente todas estas construcciones de salud en el tiempo van variando mucho. O sea, realmente hoy día si nace un recinto con determinada función, a los 5 años puede ser otro. Entonces, hay que también entender ese grado de flexibilidad que debería tener la construcción, eso por un lado, sin perder, por supuesto, su calidad constructiva y determinaciones. Ahí pasa mucho también cómo se lleva el control de justamente interno de los hospitales, porque muchas veces parte de una idea muy bonita o muy acabada del proyecto en su totalidad, tanto exterior como interior, pero en el tiempo vemos que justamente, producto de estas transformaciones, van perdiendo esos perfiles o esa calidad que uno quisiera tener, digamos, ¿cierto? Permanente, justamente pensando hacia el paciente. Lo otro, bueno, el cambio climático también es un tema que por lo menos ya tangencialmente se tiene que ir asumiendo, tanto por un lado el abastecimiento energético de los hospitales, un tema importante, tanto el agua, el tema eléctrico, ¿cierto? También como es la mantención exterior de sus áreas, pensando que todos los entornos de clínicas hospitales tratan un poco de también incorporar un tema paisajístico justamente en función de la recuperación o generar un ambiente más confortable al paciente. Y hoy día también tenemos esa dificultad también paisajística, o sea, hoy día ya tenemos que trabajar con especies que sean resistentes a, al clima y de poco consumo de agua, etc. Entonces hay múltiples factores. Tengo entendido, por ejemplo, también, yo no sé cómo se va a abordar el tema que ha sido muy implementado y con algunos aciertos respecto a las cubiertas verdes, ¿cierto?, de los hospitales públicos, que eso es algo también interesante, como lo han abordado. En fin, eso también tiene que generar un aporte, ¿cierto?, al tema sustentable, etc. O sea, hay múltiples factores. Yo creo que por lo menos en el lado que yo he estado participando, aún no es un tema, está inminente, está presente, pero no es todavía una imposición a tomar ciertos caminos, digamos, justamente por este tema del cambio climático. Pero siempre está presente, digamos, cómo ir optimizando y cómo tener una cierta autonomía de funcionamiento. Eso. Súper, gracias. Sí, miren, yo entendiendo que hay que orientar hacia la eficiencia energética en términos de ahorrar los consumos, ¿cierto? Orientar hacia los mínimos consumos. Eh, Hay un tema que Miguel Ángel toca y que ha sido para mí especial preocupación, porque este hospital, el Hospital Barros Luco, son 250.000 metros cuadrados, o sea, es una cosa gigante, pero estaba cubierto con terraza verde. Entonces está bien bonito diseñado, unos arbolitos, plantitas, pastos, no sé qué cosa, pero esto hay que cuestionárselo a la luz de los presupuestos. O sea, ¿qué saco yo con tener un hospital y que le quiero poner todo tipo de cosas de áreas verdes y cosas? Si yo necesito la plata del hospital para comprar medicamentos, para comprar insumos, no puedo gastar en aguas ni en cosas, riegos especiales ni nada. Entonces, eh, por otro lado, hay
yo aprendí que hay una normativa, como un estándar de hospital como ecológico, que se evalúa respecto a los materiales que usan, ¿no? Entonces, una de las cosas es el plomo, los plomados de las salas de rayos. Eh, entonces, claro, pero ¿cómo incremento tanto el costo yo para suplir un plomado que frente a una construcción que va a ser mucho más cara, claro, va a ser ecológica y toda la cuestión, pero ¿cómo hago ese equilibrio, no? Entonces, uno tiene que pensar en esto, en qué área voy a hacer el máximo esfuerzo por ser compatible con el medio ambiente y en qué área en realidad voy a tener que poner el medio ambiente probablemente en un segundo lugar, lamentablemente, porque no me alcanzan y los presupuestos son bastante rígidos. Y yo diría, con mi experiencia también en el sector privado, no es que lleguen y tiren la plata y digan, no, construyamos a cualquier metro cuadrado. No, no, porque la cosa tiene que rentabilizar y ahí la rentabilidad tiene que ser a mucho más, las tasas de retorno que se piden son a mucho más corto plazo que lo que se calcula para el sector público. Así que son desafíos en realidad y son temas en los que hay que llegar a los justos equilibrios. Bueno, y da un punto, Victoria, justamente el área privada se involucra mucho en este tema de los costos y a veces va en función justamente de la operatividad del conjunto clínico en el tiempo y, y eso también afecta a temas a lo mejor o deja mejor de lado o en segundo plano cierto aspecto que uno quisiera incorporar, ¿cierto? El tema a lo mejor el paisajístico, lo restringe, lo acota, porque bueno, sí, hay un tema que justo que ellos tienen muy bien resuelto de cómo el sistema tiene que operar y lo optimizan, y bastante que lo optimizan, interesante eso. Por eso es bueno estos diálogos, ¿eh? Porque yo creo que yo no sé la interna bien de cómo es el sistema público en la operatividad, pero no deja de ser complejo, digamos, ¿cierto? Mantener este equilibrio, justamente mantener este organismo vivo con los recursos que se tiene, etcétera, y con las necesidades que van aconteciendo en el tiempo. Bueno, no es fácil. Yo creo que justamente ahí donde uno se puede ir generando algunos criterios comunes de cómo poder aportar también, de optimizar algunos elementos. Eso aportaría. Sí, esa parte también la hemos conversado, y que en el fondo, no sé si en el fondo, pero eh, extender la mirada del diseño hacia como la operatividad y la mantención es algo que es bien necesario, ¿no? Porque después que tengamos estas nuevas edificaciones funcionando, tenemos que asegurar su mantenimiento óptimo, y un mantenimiento que también involucra proyectos en el fondo. También van a requerir, Miguel Ángel hablaba de la flexibilidad, de los movimientos internos que van teniendo, ¿cierto? Las áreas que van creciendo, que van necesitando, y eso implica una dimensión del proyecto que va mutando también, que ya no está probablemente considerado dentro de una visión más de un plan director, podríamos decir, o tal vez sí. Pero ahí yo pienso que el ámbito privado lo tiene mucho más visualizado que el ámbito público. Esa idea como de incorporar el proyecto como una dinámica de plan director. Yo creo que en los dos ámbitos se da igual y depende mucho de las políticas de cada una de las instituciones. Em, conozco instituciones privadas que las miradas de mantenimiento son bastante limitadas
Y también conozco hospitales públicos donde se trata de optimizar los presupuestos y las materialidades también desde la construcción. Yo diría que eso, eh, lamentablemente, como en el sector público, las autoridades y los equipos cambian tanto, de repente hay tanta rotación, uno va con una mirada, después llega otro, no importa. Por eso creo yo que aquí debe haber una visión de Estado, en donde considere todos estos aspectos. Muchísimas gracias. El tiempo ha pasado muy rápido. Y como última pregunta, yo quería, bueno, también, aunque ya lo hemos conversado, ya se ha dado, pero ya para ir cerrando, hacer un énfasis también en el tipo de proyecto que ustedes creen que nos vamos a enfrentar un poquito más adelante, lo que viene, ¿cierto? Porque como la proyección tiene su limitación en unos años más, qué va a pasar más adelante con nuestras edificaciones, cómo vamos eh, a qué tipo de proyecto nos vamos a como ir enfrentando. Bueno, en el caso, aunque ya, como lo decía, la pregunta está tal vez un poco respondida desde lo que han dicho, no sé si quisieran hacer ya algún énfasis porque se nos está acabando el tiempo, una hora pasa muy rápido. Ari, yo haría un énfasis, alejándote un poco de la pregunta y a lo mejor enfocándose a quien nos está viendo, ¿cierto? Y entendiendo que esto es parte de un diplomado que se va a gestar en la universidad, es compartir hacia los colegas, en este caso, de lo interesante que son este tipo de proyectos. O sea, son proyectos bastante desafiantes, son intensos. Creo que por ahí me contaban que hasta los aeropuertos están como a la altura del hospital en cuanto a la complejidad, de alguna manera, a lo mejor menos, pero yo creo que participar de este tipo de proyectos y entender esta complejidad y entender un poco cómo tener la visión multidisciplinaria, porque uno dialoga con muchas otras disciplinas y de las cuales uno tiene que ir interactuando, recogiendo y etcétera. O sea, es interesante entonces desde ese punto de vista. Por eso invito a los colegas que estén interesados en este campo, poder interiorizarse más, digamos, y sobre todo que es, como decían, la experiencia hospitalaria fuerte, que partió del año 2006, por ahí, ¿cierto? De cuando más o menos partieron las licitaciones, se ha ido construyendo en el tiempo, bueno, toda una serie de profesionales, ¿cierto? Bastante influenciados por la experiencia extranjera, que fue lo primero que llegó y tuvimos mano para esta envergadura de proyecto, pero se ha ido construido un cuerpo de profesionales bastante interesante y también yo he visto tanto del ámbito privado, por ejemplo, no sé, de la Asociación de Arquitectos Hospitalarios, la ARCO, ¿cierto? Por otro lado, el MinSal, han ido construyendo también información interesante de cómo ir proyectando, ¿cierto? Yo creo que las ideas de alguna manera se están cruzando, se están materializando en estos documentos y yo creo que la discusión futura, a lo mejor un poco llevando a tu pregunta, pasa por ir optimizando estos instrumentos, ¿ah? Que ir flexibilizando también esta documentación, porque hay algunos criterios de diseño, ¿cierto? Que han salido unos documentos bastante interesantes, pero yo creo que justamente como se han ido incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades, etcétera, yo creo que ahí pasa de ir revisando estas cosas y estos documentos y no se vayan quedando de repente ahí como una buena intención. Yo creo que eso es un desafío futuro, de poder ir fortaleciendo algún tipo de estándar, traspasando estándares también. Hay un cierto tipo, a lo mejor, estándar público que sería bueno implementarlo en el privado y viceversa. Yo creo que también esos límites de ciertos estándares sería bueno tratar de hacerlos ver y compartirlos. O sea, yo he visto, por ejemplo, algunas implementaciones en el ámbito público de proyectos hospitalarios muy interesantes, pero es muy difícil de implementarlo en área privada por el costo que tienen. En algunos casos. Entonces, como el privado tiene una mirada muy precisa al costo, cuesta mucho
generar esa incorporación, sabiendo que en algunos casos esa incorporación tiene no sé, un beneficio hacia el mismo paciente, un beneficio constructivo, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno esa construcción de ciertos documentos que vayan respaldando también estas experiencias, y yo creo que hay un desafío importante en adelante. Mira, yo lo que podría aportar son dos cosas bien acotadas. Lo primero es que acá tienen necesariamente que involucrarse el mundo clínico. O sea, los hospitales, el diseño de hospitales no puede surgir exclusivamente de la mente o imaginación de un diseñador, digamos, o de un arquitecto o de un grupo de ingenieros, que tiene que, tiene que involucrarse necesariamente el mundo clínico, porque tiene que responder a los procesos clínicos, que cada vez cambian o se acomodan, etcétera, pero tiene que involucrarse el mundo clínico. Y como segundo elemento, y pensando en lo que planteaba Miguel, que el mundo privado hay cosas que nunca va a hacer, que nunca va a desarrollar porque su costo y su rentabilidad a muy largo plazo. Y el mundo privado no va a invertir. Siempre el Estado es el que va a respaldar las grandes patologías, las grandes complejidades. Y eso lo vemos ahora en que el mundo público a lo largo de todo el país responde y acoge todo aquello que no puede acoger el mundo privado. Salvo nosotros tenemos dos o un par de hospitales privados o clínicas privadas que son de altísima complejidad, pero el resto del mundo queda en manos del sector público cuando hablamos de la máxima complejidad. Entonces, son por eso inversiones que hay que pensarlas y hay que diseñarlas a la luz de políticas públicas bien definidas y bien claras. Eso es todo lo que puedo agregar. Es bien interesante, es bien como categórico lo que nos acabas de exponer o contar. Y claro, si uno lo piensa a través de la historia también ha sido así. Si uno ve la historia como de incluso la salud pública, los grandes desafíos han venido de la iniciativa pública. Es muy cierto. Así es. Bueno, yo no sé si a través de las redes, de la plataforma que estamos transmitiendo, las personas que nos están viendo tienen algún tipo de comentario, de pregunta que podamos transmitir a nuestros invitados, que la pudieran hacer. Entre tanto, yo tengo un agradecimiento que hacer a el arquitecto Álvaro Velázquez, socio de GDN Architects, que nos facilitó la pieza gráfica con la que hicimos el afiche. Verdaderamente se lo agradezco porque hoy día todos los profesionales son muy cuidadosos de exponer sus trabajos en la imagen del proyecto, ¿cierto? Entonces, se trata de uno de sus proyectos para los nuevos centros de atención ambulatoria de la ACHS, el área de espera y admisión, y yo me comprometí a dar este agradecimiento público por su amabilidad. Va a ser parte también del diploma en arquitectura hospitalaria, nos va a ser una clasecita, así que es muy interesante. Y bueno, si hasta el momento no tenemos, estamos muy en la hora, así es que me despido agradeciendo esta instancia de conversación. Esperemos que en lo sucesivo podamos tener
más encuentros de este tipo, que en un tiempo me parece muy interesante porque en un tiempo muy acotado nos da para conversar sobre temáticas particulares, sobre arquitectura de la salud. Considerar que somos la única universidad que está atendiendo el tema, eso es muy importante también. Queremos efectivamente ampliar esta discusión, ¿cierto? Para que pueda llegar también, como Miguel Ángel decía, a los profesionales que están en formación y a los profesionales que están buscando especialización en un área que se hace cada vez más pertinente y necesaria en nuestra sociedad. No sé si quieren dar algunas palabras finales, invitados. Yo me tengo que ir, así que solo agradecer. Y tengo un par de cosas todavía pendientes, así que mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Y Victoria. ojalá que nos vaya muy bien y nos conozcamos en el diplomado. Así es. No, yo agradecer también la oportunidad de poder conversar estos temas, así que gracias, Alicia, por la invitación nuevamente. Gracias, Victoria. Muy bien. Bueno, agradecemos también a la facultad y ya finalizamos esta sesión el día de hoy. Adiós.